¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un placer para nosotros nuevamente estar con ustedes en el repaso de la lección de esta semana. La lección es la número 6 para el 8 de mayo y el título de esta lección es La simiente de Abraham. Nuevamente estamos acá con el pastor Hernán Hierónimos, que nos está acompañando nuevamente, y pues queremos darle la bienvenida al pastor, al igual que a los hermanos que nos están observando a través de este medio, y que todos podamos salir beneficiados de este estudio, y que es bien interesante, hablando de la simiente de Abraham. Y bueno, pastor, ¿a usted qué le ha parecido esta lección? Una lección que nos ayuda a entender el Dios con el que tratamos, una lección que nos permite comprender cuáles son los planes de Dios para su iglesia, para su pueblo, y qué papel jugamos ambos, porque es una lección de pacto en la que hay dos personas actuando, en este caso Dios y yo, o Dios y nosotros. Así es, pastor. A nosotros nos tocó la lección número 2 y en aquella lección se hizo, digamos, un breve resumen de todo lo que va a ser el trimestre. Y pues miren, esta vez nos toca la lección número 6, que nos habla de la simiente, y vamos a ver acá cómo Dios escogió a esta simiente o al pueblo, ¿no? Sin ser una gran nación. Sin embargo, Dios tuvo misericordia para llamar a esta nación. Y de allí, pues, viene la simiente prometida, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la simiente de Abraham. Pero antes de empezar, vamos a tener una oración, pastor, si usted quisiera tenerla, por favor, para que luego iniciemos el repaso. Con gusto. Nuestro Dios, te invitamos a ser parte de nuestra grabación en esta hora, en este momento, y guíanos el repaso en la exponencia de tu palabra. Permite que tu pueblo, al recibirla, al oírla, al verla, pueda también ser edificado y animado, motivado a seguir conociendo, estudiando y profundizando en este estudio que ahora nos dejas. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Me gustaría leerle textualmente la historia inicial. Se la voy a leer acá de esta lección. Dice lo siguiente. El texto de memoria primero nos dice, está en 1 de Pedro 2:9 y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Y la historia que está para acá iniciar dice lo siguiente. En un pueblito, el reloj del escaparate del joyero se detuvo un día a las 9 menos cuarto. Muchos de los ciudadanos dependían de este reloj para saber la hora. Muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera del joyero se había detenido. ¿Qué representación precisa del fracaso del antiguo Israel? El Señor colocó a Israel en medio de las naciones, en un punto estratégico entre tres continentes. Debía ser el reloj espiritual del mundo. No obstante, Israel, al igual que el reloj del escaparate del joyero, en cierto sentido se detuvo. Sin embargo, no fue un fracaso total, porque en aquel entonces como hoy, Dios tenía un remanente fiel. El estudio de esta semana se centra en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra. Esa es la historia y nos muestra lo que sucedió con Israel. Pero en medio de esto también Dios muestra que Dios nunca se ha quedado sin un remanente. No importa lo que haya pasado en el pasado, Dios sigue teniendo un remanente hoy, y de eso vamos a hablar en esta semana. Pastor. Sabes que cuando estudiamos el pacto y nos adentramos en él, descubrimos que todo pacto tiene promesas, y los pactos que Dios ha hecho con su pueblo también tienen condiciones. Así es. Y es interesante que Dios, cuando llamó a Abraham para levantar a su iglesia, a su pueblo de la antigüedad, como bien lo dice 1 de Pedro 2:9, que es el versículo de memoria, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo noto aquí dos cosas interesantes, Freddy. Una, que nosotros somos santos. Al estudiar la lección, somos santos y somos pueblo especial, y todo aquello es porque Dios es santo, porque Dios es el especial, porque es Dios quien toma la iniciativa, porque es Dios quien nos escoge. O sea, en nosotros mismos, así como en Israel, no había ninguna cosa que fuera digna de alabanza o de ser reconocido como importante. De hecho, la lección del domingo, la parte del domingo,
hablaba de que ese especial tesoro al que se refiere la Biblia cuando habla del remanente de Dios significa más que lo que el tesoro es en sí mismo, es lo que significa para el dueño del tesoro. En este caso es Dios el dueño, es Dios a quien pertenecemos, somos una propiedad valiosa para Él, somos un tesoro peculiar. Así que todo lo que somos como remanente o como pueblo de Dios lo debemos es a Él, no porque nosotros tengamos nada especial. Eso es lo importante, ¿no? Que cuando miramos que el Dios Todopoderoso digamos, se humille a tal punto, ¿no? A escoger a alguien que no tenía ninguna importancia, pues eso nos habla realmente del amor de Dios, ¿no? Porque Él nos llama, establece un pacto, Él pone, digamos, todo, porque yo no tenía nada que ganar, como dijimos en la lección anterior, yo no tenía nada que ganar, sino que toda la ganancia es para nosotros. Y eso es lo interesante. Ahora, cuando Dios llama a su pueblo, pues lo llama con un propósito bien definido. Y el texto de memoria nos dice para qué lo llamó. O sea, ustedes son un pueblo santo, son un linaje escogido, un real sacerdocio, y están llamados para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando leemos cómo Dios ubicó a Israel geográficamente, es impresionante. Nos dice aquí que en medio de 3 continentes, ¿no? Y allí el papel de Israel era justamente eso, anunciarle al mundo el Dios a quien ellos servían y el Dios que lo había escogido a ellos como nación especial y como un pueblo peculiar. Un pueblo que era especial, mejor que todo el pueblo de la tierra. Así era como Dios lo había determinado para ellos. Pero la historia nos muestra tristemente que Israel no cumplió el cometido que se le había asignado a ellos. Y lo bueno es que Dios sigue teniendo siempre a alguien. Si bien es cierto que Dios tenía gente, pero como nación no se logró el objetivo, pero sí de manera, digamos, individual, en grupos ya más chicos, no como Dios lo tenía en su mente, pues siempre hubo gente que siguió a Dios y cumplió el cometido que Dios tenía para esa nación. Podríamos pensar que Dios escoge no por, sino para. Exactamente. O sea, Dios llama a un grupo de personas con la intención de hacer un pacto con ellos, pero para que cumplan un plan que ya Dios tiene en mente, un propósito que Dios tiene, y no tanto por lo que ellos intrínsecamente son, porque no tenemos ningún valor que nos permita o nos confiera el derecho a que Dios nos vea a nosotros como especial tesoro. Somos especial tesoro en base al amor que Él tiene por nosotros y en base a la misión que Él quiere que nosotros alcancemos o cumplamos. Decíamos al principio que entonces hay condiciones en todo pacto. Y el pacto se rompe generalmente o siempre se ha roto de la parte humana. La parte humana no ha cumplido. Y entonces, qué grande es nuestro Dios que no se cruza de brazos y dice, ok, no cumpliste, voy a ver qué hago, sino que sigue insistiendo hasta que nosotros entendamos y qué bueno es este Dios al que tenemos. Así es interesante notar nuevamente, como te dice, que Dios escoge no es porque seamos nada especial, ¿no? Sino por su misericordia y por su amor. Cuando vemos cómo llamó Él a Abraham, imagínense dónde estaba Abraham, en qué ambiente vivía Abraham, y sin embargo allí Dios lo llamó para hacer de él una gran nación. De la misma forma nosotros no tenemos nada especial, pero Dios nos ama. ¿Cómo explicarlo? Pues yo sabría cómo explicarlo, ¿no? Yeah. A veces yo pongo el ejemplo, tenemos hijos, lo que somos padres, y no podríamos dar una razón específica por la cual amamos a nuestros hijos. Simplemente lo amamos, ¿por qué? Porque son hijos. Porque son nuestros hijos. Y si son malos o son buenos, si son obedientes o no, igualmente nosotros los amamos. Pues yo creo que así es Dios con nosotros. No hay una razón que podríamos decir, bueno, Dios nos ama porque somos buenos, porque somos especiales. No, el especial aquí es Dios, que a pesar de lo que somos, pues Dios ha puesto sus ojos en nosotros para hacernos una gran nación como cristianos y para que anunciemos las virtudes de Él a la gente que no le conoce. Creo que ese es el propósito para el cual Dios llamó a Abraham por una gran nación. Y ha llamado hoy a la iglesia nuestra para que también cumpla una misión similar. Ahora, Dios llama a Abraham, Freddy, y en el llamado hay una promesa, hay un pacto de darle tierras. Dice, yo te voy a llamar, te voy a sacar de donde estás y te voy a conducir o te voy a llevar a un lugar en el que ya tú te vas a establecer y donde vas a poder tener el control de una tierra maravillosa, una tierra excelente, rica, que fluye leche, miel y toda una cantidad de bendiciones que Dios quería para su pueblo. Decía la lección de esta semana también que ese pacto que Dios hace con Abraham tenía obligaciones que Israel tenía que cumplir. Había obligaciones, lo hemos dicho
hace un rato, hay obligaciones que cumplir y en esas obligaciones se hace referencia a Deuteronomio 28. Y en Deuteronomio 28 encontramos a Dios diciéndole al pueblo de Israel, pongo delante de ti bendiciones y maldiciones, vida y muerte. Te pido que escojas qué has de hacer. Ok, así es. Entonces, como usted dice, ciertamente en cada pacto pues hay condiciones, porque de lo contrario pues el pacto no se puede cumplir. Y aunque el pacto no se cumpla con nosotros, si nosotros no cumplimos las bendiciones, el pacto sigue adelante, porque Dios no se detiene, no se queda de brazos cruzados. Pero yo no recibo bendiciones, y si no recibo, maldiciones. Así correcto. Es. Sí, así es. Entonces, pues eso es lo importante en todo esto, pastor, que podamos seguir adelante. Y Dios, eso es lo que Dios desea, que sigamos adelante con Él y Él cumplirá en nosotros sus promesas si nosotros cumplimos las condiciones que Él ha establecido. Las promesas que Dios le daba a Israel cuando, en el caso que estamos estudiando esta semana, cuando Dios llama a Abraham, no eran promesas incondicionales. Recuerden, todo pacto tiene condiciones, por eso se llama pacto. La expresión pacto implica que dos personas, en este caso Dios y el pueblo, y también Dios y yo como individuo, hacemos un convenio, un pacto, donde hay compromisos, donde hay condiciones, donde se espera que cada parte salga beneficiada, porque si no, ¿para qué hacer un pacto donde yo voy a salir, donde yo pierdo y el otro gana? Nadie hace un pacto así, Freddy. Los pactos se hacen donde ambas partes salen beneficiadas. ¿Qué gana Dios cuando yo cumplo su pacto? Él nos ha llamado decíamos al principio, para que nosotros lleváramos, para que anunciéis, para que prediquéis, para que alumbréis, para que proclaméis. O sea, ¿qué gana Dios? Bueno, que se salvan sus hijos, todos sus hijos. No solamente los que Él escogió, sino todos, porque Él escogió un grupo para que alcance a aquellos que no lo conocen. O sea, Dios quiere salvar a sus hijos. Eso es lo que gana Dios. ¿Qué gano yo cuando cumplo la condición? ¿Qué gano yo cuando cumplo esa parte de ser influencia para el mundo que me rodea? Pues la bendición dice, nosotros hemos oído muchas veces, salvando a otros te salvas a ti mismo. Así que ayudamos a que la voluntad de Dios se cumpla y de paso nosotros somos parte del paquete de salvación, porque la salvación también nos alcanza a nosotros. Así es, así es. Nosotros somos ampliamente beneficiados por todas las bendiciones que obtenemos y no solamente la bendición de la vida eterna, también tenemos bendiciones temporales, ¿no? Acá, en nuestros días, en nuestra vida. Y Dios es glorificado porque su amor se manifiesta, que ese era uno de los puntos, digamos, de controversia con Satanás, el amor de Dios, ¿no? Pero no, Dios demuestra que Él es amor. Y de esta forma, pues creo que quedará demostrado para siempre de que Dios es amor. Salvó a la oveja perdida, le dio todas las oportunidades y en este punto, pues creo que Dios no quedará ninguna duda de que Dios realmente es amor. Y para eso llamó a una nación insignificante, para mostrar su amor en ellos y a través de ellos mostrárselo a todas las naciones que rodeaban a Israel geográficamente. Y hoy pues igualmente nos ha cogido a nosotros para que llevemos esa luz, para que otros también conozcan del amor de Dios y también puedan alcanzar las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Sabes que al hablar tú vino a mi mente algo interesante. El amor de Dios se engrandece precisamente porque lo que escoge no vale la pena. Exacto. O sea, si lo que Dios escoge fuera muy valioso, pues ahí no hubiera, como Satanás le dijo a Job, a Cristo, en el caso de Job, no, Él te sirve porque tú le das de todo. Entonces, el amor de Dios se engrandece y se vuelve maravilloso precisamente en ese aspecto, que Él decide escoger a lo que no vale. Y es al Él escogerlo que cobra valor. Por eso, porque imagínense, y ahora si unimos esto a la salvación que sabemos que es por gracia, entonces eso es lo grande, ¿no? Porque, o sea, Dios nos ofrece la salvación no por obra de justicia, dice el apóstol, que nosotros hayamos hecho, sino por su amor, por su misericordia, por gracia. Y así llamó al pueblo de Israel en la antigüedad. Freddy, pero no todo es tan lindo como lo hemos mencionado. El amor de Dios es maravilloso y siempre será lindo, pero tristemente el pueblo de Israel no lo cumplió. Y Jeremías en la lección nos hablaba esta semana un versículo muy triste de Jeremías 11:8. Y yo quiero mencionarlo porque es interesante que lo examinemos. Dice Jeremías 11:8, pero no oyeron ni inclinaron su oído
Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Así que el pacto, como lo hemos dicho varias veces, involucra, implica compromisos, obligaciones, así como también bendiciones y beneficios. En este caso, el pueblo de Israel no cumplió y Dios se ve en la obligación de hacer que el pacto se cumpla en su totalidad, porque el pacto encierra no solamente, ven que te voy a dar, pero si no vienes, también vas a recibir, en este caso, maldiciones. Sí, así es, esa es la realidad. O sea, no podemos negar que si bien es cierto que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios ha ofrecido grandes cosas y que Él no busca prácticamente nada especial, simplemente nos busca a nosotros, ¿no? Es también cierto que existen las maldiciones, que existen las consecuencias, el rechazo de Dios, el rechazo de lo que Él ofrece, pues tristemente un día tendremos que quedar, el que rechace todo lo que Dios nos ofrece, pues un día tendrá que quedar fuera del alcance de la misericordia y la protección de Dios, tristemente. Eso es una realidad. Es la otra cara del pacto, decía la lección, es la otra cara, ¿no? Siempre nos gusta hablar de la cara bonita, la cara buena, ¿no? Del pueblo santo escogido, al que Dios quiere bendecir y darle la tierra prometida y todas las bendiciones que vienen acompañando a la obediencia de ese pacto. Pero en el pasado, Freddy, el pueblo de Israel podía ver en segundos, en el mismo día muchas veces, en la misma hora muchas veces, las consecuencias de violar los pactos con Dios. O sea, la muerte venía, la tierra se abría, la gente moría a montones, las enfermedades hacían presa de las personas que desobedecían a Dios. Y quizás hoy en día, porque no vemos eso de manera tan contundente, tan claro y directo, pensamos que podemos jugar con Dios y podemos violar su pacto y no vemos que las cosas cambien, vemos que todo sigue igual aparentemente y eso es peligroso para nosotros, pensaba yo ahorita, porque nos podemos acostumbrar a violar los pactos con Dios y a veces nos consolamos pensando, pero Dios es bueno, Dios es amor, Dios Él me va a dar a mí en su amor la bendición de recibir las bendiciones que Él ha prometido. Con Israel entendemos claramente en este pacto de Abraham, con la simiente de Abraham, que Dios, así como retribuye cuando obedecemos, también retribuye cuando desobedecemos. Y las maldiciones, tristemente, van a caer sobre quienes así lo hacen. Así es. Podríamos hacer referencia a lo ocurrido en días de Noé. O sea, Dios dio un tiempo, se predicó de su gracia, de su amor y su misericordia durante un tiempo, pero el tiempo se cumplió. Y tristemente dice la Biblia que los antediluvianos no entendieron hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron ¿hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. O sea, no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que su tiempo había terminado. Israel tuvo su tiempo. Y a nosotros también se nos da un tiempo. Y ese tiempo, tarde o temprano, va a terminar. Así que deberíamos aprovecharlo, aferrarnos a ese pacto, pedirle a Dios que nos dé el poder que no tenemos para cumplir nuestra parte. Es increíble, ¿no? Porque, mire, Dios dice, nos establece un pacto, nos pone condiciones, pero dice por allí el apóstol que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, que Dios nos da el pacto, nos pone el querer en nuestro corazón y también nos ayuda a hacerlo. Para hacer. Qué lindo. O sea, y ahí, Freddy, quería yo ir ahora porque estamos mostrando como que esto del pacto con Dios es una cosa fría y legal, como cuando tú vas con un abogado y te sientas a firmar un papel, un documento allí que es muy frío, ¿no? Que es una firma, que es un contrato con cláusulas, con especificaciones allí. La lección nos enseñaba esta semana que esos pactos con Dios son mucho más que un simple trato. Por supuesto. Donde se firman las partes que entran en pacto, firman convenios y acuerdos que deben cumplirse. La lección nos enseñaba que es relación, Freddy. Es relación. Es una relación y cuando se nos olvida eso que es el ingrediente importante, por eso es que violamos ese pacto siempre, porque esa relación no la entendemos. Es que, míreme, cuando analizamos la historia de Israel, nos damos cuenta que Israel había tomado el asunto como un documento. Exacto. O sea, yo firmé y ya, y esto es eterno. Por eso ellos le decían, por ejemplo, a Jesucristo, somos simiente de Abraham.
Entonces, ser simiente de Abraham, ¿a ellos les aseguraba que todo iba a salir bien? No. Porque aquí, si hacen las obras de Abraham, dice Jesús, soy simiente de Abraham. Pero si no lo hacen, no soy simiente de Abraham. Entonces, el pacto, el acuerdo no es algo frío, formalista. Es algo mucho más íntimo, más relacional. Y eso es lo que definitivamente, el Señor habla en términos de matrimonio. Es interesante, ¿no? Que el pacto que Dios hace con su pueblo. Por eso es que Pablo ahí en Efesios nuevamente vuelve a mencionar esa relación entre el hombre y la mujer como un ejemplo de la relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Marido, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Dios usa varias figuras en el Antiguo Testamento, Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, Amós, donde Él se presenta como el esposo, que quiere y ama a la esposa a pesar de que la esposa le es infiel. Tremendo, tremendo. Dios quiere, estábamos hablando de una relación, y la relación tiene que ser en base al amor. Cuando tú conoces a la persona con la que convives, cuando hay ese vínculo que llamamos amor, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo busca, que está siempre abierto para cambiar y transformarse, los pactos funcionan con la esposa y funcionan con Dios también. Cuando nos olvidamos de ese ingrediente tan lindo en el que debe haber una relación, una intimidad, una comunicación, una constante relación en la que yo cuento y también oigo, en la que yo hablo y recibo, los pactos cobran una vida, una sensación preciosa y bonita y deja de ser tan frío como Israel desgraciadamente lo vio y como la lección sigue hablando del remanente fiel. Muchos de nosotros quizás lo estamos viendo también en nuestros días. Así es. Hablemos un poquito, pastor, del remanente. A ver cómo entendemos esto. O sea, vemos que Dios el pueblo a manera, digamos, como nación, falló. Y hace rato decíamos que aún así Dios siempre tuvo su gente, ¿no? Que le fueron fiel. Y aunque tristemente debieron sufrir también la consecuencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vemos Daniel y los compañeros y otros más que aunque no se mencionen, creo que deben haber otras gentes más fieles también que fueron llevados al cautiverio a causa de la ruptura del pacto, de no haber atendido. Es triste cuando usted lee, por ejemplo, en Jeremías, que dice que Dios les envió su profeta cada día de mañana y sin cesar, hasta que no hubo ya remedio. Así es. Tremendo, ¿no? Pero no hubo remedio para Israel como nación, pero sí hubo siempre un remanente. Claro. ¿Cómo pudiéramos entenderlo del remanente? ¿O cómo aplicaríamos eso hoy? ¿Será que Dios sigue teniendo un remanente? ¿Será que el pueblo que él llamó hoy está igual que Israel, se olvidó del pacto? ¿Cómo entenderíamos eso, pastor? ¿Cómo usted lo ve? Partiendo de lo que hemos hablado, Freddy, de que lo que lleva a Dios a hacer un pacto es mostrar su amor para con los hombres. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, murió por nosotros. A pesar de que el pueblo de Israel se rebeló, se resistió, se escondió, le dio la espalda a Dios, pues Dios sigue insistiendo porque el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios es eterno y el amor por sus hijos sigue siendo el mismo y su deseo de salvación no se acaba porque nosotros no reaccionemos, pues Dios sigue buscando siempre un remanente, Dios sigue buscando algo que queda, que es lo que la palabra remanente significa, ¿no? Sí, lo que queda, el retazo de tela cuando se corta y va quedando un pedacito, ese pedacito que queda, Dios sigue buscándolo hoy, Dios sigue necesitando y queriendo ese remanente, pero gloria a Dios, Freddy, que sí, a pesar de que pareciera de que nosotros somos al igual que el Israel de antaño, que como nación, como iglesia adventista del séptimo día, como el remanente que Dios... Porque a veces usamos la palabra remanente para hablar que nosotros como iglesia somos el remanente. Pero realmente yo entiendo que como pasó con Israel, igual va a pasar con nosotros. Como nación entera no somos el remanente. Si nosotros no cumplimos, Dios tiene un remanente fiel. Dios tiene un grupito de personas que sí van a querer hacer lo que Dios espera. Y lo que Dios espera, Freddy, no es, a veces creemos y entendemos, porque los judíos así lo creyeron. No, lleva el cordero en la mañana, lleva el cordero en la tarde, lleva el cordero en la noche, sacrifícalo, lleva las ofrendas, lleva el pan, lleva la cebada, lleva esto al santuario, ayuna, sigue las lunas, sigue todo. Y el pueblo de Israel pensaba que porque lo hacía, estaba en el pacto.
Y Dios dijo, no, eso no, estoy cansado de eso. Yo quiero una relación contigo para que entiendas, así como te amo, quiero amar y salvar a los demás. Hoy nosotros podemos estar creyendo que nuestra salvación radica en que yo vengo a la iglesia, en que yo doy los diezmos, que yo soy director de misioneros, de que yo tengo un cargo en la iglesia, de que yo apoyo y yo salgo de un estudio bíblico, y nos olvidamos de lo que Dios está queriendo realmente, es esa relación que me lleve a amar a las personas como Él me ama a mí, y para que yo cumpla el anhelo de Dios, que es que el mundo sea salvo. Así es, una religión formal nada más no tiene ningún valor delante de Dios. Y tampoco para nosotros, porque cuando solamente cumplimos por cumplir, porque creemos que eso es lo que Dios necesita de nosotros, cuando nos olvidamos de que el centro de todo esto es llevarnos a una relación con Dios, entonces nuestra relación se convierte en algo formal y no tiene vida. Cuando yo, por ejemplo, leo que dice que cuando Jesús hablaba la gente sentía algo distinto, porque les enseñaba no como los fariseos o como los escribas. Entonces, cuando usted lee... Él lo vivía. Sí, entonces le dice a Jesús, la enseñanza de los fariseos era fría y formalista. Entonces es algo repetido de memoria, es algo que no ha logrado, que no hemos interiorizado y que no ha hecho un cambio en nuestra vida, que no nos ha llevado a una relación con Dios. Entonces esa enseñanza no tiene ningún valor, ni para mí, ni para el que la escucha. Por eso es que aquel ciego que Jesús sana le dice, no le digas nada a nadie. Él no pudo quedarse callado la boca. Él salió corriendo a decirle al mundo lo que había pasado. Le dijo igual a la samaritana, vean para que conozcan al que hoy me he encontrado ya en un pozo. O sea, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el secreto de ser remanente de Dios, de ser parte o mantenernos en ese pacto. Cuéntale a los demás las cosas que Dios ha hecho contigo. Si Dios no está haciendo nada con nosotros porque no hay una relación íntima, pues no podemos contar nada. Quizás esa sea la razón por la que la iglesia hoy no está cumpliendo el pacto nuevamente. Recuerden que el pacto comenzamos diciendo que era como el versículo de memoria nos dice. Yo los he escogido a vosotros para que anunciéis. El secreto ¿para qué escogió Dios a Israel? Para que anunciara. Estaba entre 3 continentes para que anunciara. Dios nos ha puesto aquí en la iglesia en la que tú te congregas, querido hermano, o en la ciudad donde tú vives, para que anuncies. ¿Anuncies qué? Tu relación con Cristo. Anuncia qué lindo Dios el cual tú tienes. Anuncies y le digas lo que ese Dios ha hecho en tu vida. Cómo te cambia, cómo te transforma, cómo te colma, cómo te bendice, cómo te ayuda. Eso es simplemente decirle a otros lo maravilloso que tú tienes. Y entonces estás en pacto con Cristo. Así es. Vamos terminando, Pastor, con el Israel espiritual. ¿Cómo explicaríamos esto? O sea, podemos ver que Pablo habla de esto, ¿no? Que Dios tiene un Israel espiritual hoy. ¿Por qué? Porque ya Israel como nación, pues ya sabemos lo que sucedió, pero como Dios no se queda sin un bateador emergente, jamás. Así es. Pues Dios hoy tiene un pueblo que cuando lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 7, en el sellamiento final, dice que son de toda tribu, nación, pueblo y lengua. O sea, lo tiene a nivel mundial, a nivel general, Amén. Y Dios tiene un pueblo hoy esparcido, ¿no? Nosotros a veces podemos pensar, como los judíos, que nosotros somos los únicos, somos exclusivos. Creo que es un error. Los judíos creían que la salvación era solamente para ellos. Nosotros también podemos caer en el mismo error, creer que solo somos nosotros. Pero no, Dios tiene gente Amén. En todas partes. Cuando Elías se sentía, decía, oye, yo soy el único, pobrecito yo. ¿Qué le dijo Dios? 7,000. Tengo 7,000 que han doblado los ríos delante de Baal. Así que hoy yo creo que Dios tiene un pueblo esparcido en el mundo, dentro de la iglesia. Creo que hay gente de Dios dentro de la iglesia, pero yo también creo, pastor, que hay gente también que están fuera. Amén. Y que son también Israel de Dios. Amén. ¿Qué usted cree de eso? Uno con Cristo. O sea, definitivamente estoy de acuerdo 100%. Dios está esperando, Dios te está queriendo que de todas las naciones hayan redimidos, no solamente del pueblo adventista del séptimo día. Dios quiere que eso sea, pero la iglesia tiene que abrir sus puertas, abrir sus fronteras. La iglesia tiene que salir, hermano. Te animo en el nombre de Dios. Decide hoy. Hace días atrás tuvimos el Festival de Grupos Pequeños y el tema de ese festival era si no yo, ¿quién? Si no yo, ¿quién? Hermano, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Dios va a buscar a otro, pero qué triste que tú pierdas esa bendición. Dios nos anima, Dios espera por nosotros. Hagamos el sueño de Cristo realidad, que el mundo entero, que no solo tú y yo, sino que todos los que nos rodean y el mundo en general pueda ser salvo para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión.